El creciente incremento de la productividad the increasing growth in productivity, y la enorme riqueza producida concentrada en pocas manos, and the enormous amount of wealth produced but concentrated in just a few hands, y una enorme producción innecesaria de armamentos. and an enormous unnecessary production of weapons. La economía latinoamericana a lo largo del siglo pasado, Throughout the last century, the Latin American economy, las condiciones de trabajo en América Latina se han dado en tres grandes etapas o modalidades determinadas por la hegemonía norteamericana. we've seen in this period that the working conditions in Latin America have gone through three great stages determined by the hegemony by U.S. hegemony. La última, el neoliberalismo y la apertura total hacia la globalización. The last of these three is neoliberalism and the total opening towards globalization. En la etapa de la agroexportación, la extracción de excedentes hacia afuera de la región tomó la forma de productos agrícolas y mineros. In the first stage of agricultural exportation, the extraction of profits out of the region took the form of agricultural and mining products. En la segunda etapa de la industrialización para el mercado interno, tomó la forma de transferencia de capitales hacia afuera. In the second stage, which was the industrialization of the internal market, it took the form of the transference of capital to, out of the countries. La famosa apertura a la inversión extranjera solo creó las condiciones para el uso de los ahorros internos de los países por parte de las firmas transnacionales. The famous so-called opening up of the markets to foreign investment really only created the conditions for the use of internal savings in those countries by the transnational companies. Por último, la etapa neoliberal, And lastly, the neoliberal stage, que no es más que la sobreexplotación de las grandes contingentes de trabajadores desproveídos de legislación laboral. Which is nothing more than the super exploitation of huge contingents of workers unprotected by labor legislation, Bajos salarios y sin protección social. who have low wages and lack social protections. Extracción acelerada de los recursos naturales Seeing an accelerated extraction of natural resources, y el despojo de los servicios básicos que han pertenecido a toda la sociedad como energía eléctrica, agua, etc. and the selling off of basic services that have belonged to all of society, such as electricity and water. Acompañadas de las políticas de reducción del tamaño del Estado, Accompanying the policies of reducing the size of the state, ajustes del presupuesto de los ingresos y privatizaciones de las empresas públicas, adjustments in the budget in regards to income and the privatization of public companies, se produce una presión para eliminar los obstáculos legales que impiden la flexibilización del trabajo y la disminución de los costos del despido. That produces a pressure to eliminate the legal obstacles that impede making more flexible the hiring of labor and reducing as well the cost for bosses in sacking workers. Como una muestra de la situación que viven muchos trabajadores en la América Latina, cito el informe anual del año 2005 de la Conferencia Internacional de Organizaciones del Sindical Libre. As a demonstration of the situation that many workers in Latin America are facing, I want to quote from the 2005 annual report of the International Confederation of Free Trade Unions. América, abro las comillas. América Latina sigue siendo la región más peligrosa para el ejercicio de las actividades sindicales y Colombia encabeza una vez más la lista de asesinatos, actos de intimidación y amenazas de muerte. Latin America continues to be the most dangerous region for the exercising of union activities, and Colombia heads the list once again in the number of assassinations, acts of intimidations, and death threats. 70 sindicalistas colombianos pagaron con su vida por haber intentado defender los derechos fundamentales del trabajo. 70 Colombian trade unionists lost their lives in attempting to defend the fundamental rights of workers. Además de los 70 asesinados registrados, 260 sindicalistas colombianos recibieron amenaza de muerte
en un clima de persistente impunidad de los asesinatos. As well as these 70 assassinations registered, 260 Colombian trade unions received death threats in a context or a climate of the persistent impunity of those that have carried out the attacks. Y donde los sindicalistas se están convirtiendo en el blanco deliberado de parte de grupos armados. And where unionists have become the open targets of armed groups. En Guatemala persiste el clima de violencia y terror. In Guatemala we continue to have a climate of violence and terror. Especialmente contra las mujeres trabajadoras, siendo las principales víctimas los trabajadores de los sectores de educación, banca y agricultura. Especially against women workers, and where the principal victims are found are the workers in the education, banking and agricultural sector. Las violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores en las zonas francas han sido una característica destacada en México y la República Dominicana. The systematic violations of the rights of workers in the free trade zones has been a very characteristic of what we've seen in Mexico and in the Dominican Republic. En particular, donde las compañías multinacionales sacan provecho de los bajos salarios y de unas condiciones de trabajo abusivas. In particularly where multinational companies have made use of the low wages and abusive working conditions. Pareciera no haber diferencia con lo ocurrido en la época de las dictaduras militares o los sindicalistas. It almost seems as if there is no difference from what was occurring in the era of the military, what trade unionists faced in the era of the military dictatorships. Como consecuencia directa de las nuevas iniciativas neoliberales, los presupuestos de los ministerios o secretarías de trabajo, as a direct consequence of the new neoliberal initiatives, the budgets of the ministries or secretaries of labor, donde todavía existen, tienen menores asignaciones presupuestales y la desatención a su función de inspección laboral es evidente. That is where they continue to exist, continuously assigned less money to their budgets, and the lack of attention to expecting work sites is clearly evident. Un estudio al respecto indica que para el año 2005 el número de inspectores de trabajo por cada 100,000 trabajadores a study regarding this, a study carried out in 2005, looking at the number of working inspectors for every 100,000 workers showed. Por ejemplo, en 19 inspectores por cada 100,000 en Chile. We had 19 labor inspectors for every 100,000 workers in Chile. 7,5 en Guatemala. 7.5 in Guatemala. 3,5 en Argentina. 3.5 in Argentina. 2 en el Brasil. 2 in Brazil. 4 en Honduras. 4 in Honduras. Y casi 2 en México. And just under 2 in Mexico. En cuanto a los derechos laborales y tratados laborales. In regards to labor rights and the free trade agreements. La evaluación del impacto de las cláusulas laborales de los tratados indica que estas han sido una mera formalidad y que hasta la fecha no existe ninguna acción evaluadora del cumplimiento de dichas cláusulas por ninguna de las partes. If we carry out an evaluation of the impact of labour clauses in these agreements, we can see that they have been a mere formality, and up until now there exists no action that has evaluated whether such clauses have been complied by any of the parties involved. Prácticamente no hay mecanismos que hagan que se cumplan lo establecido en los tratados de libre comercio. There are practically no mechanisms to ensure that these clauses in the agreements are complied with. Quiero hacer referencia por último a 3 áreas de los derechos de los trabajadores que demandan atención. Lastly, I'd like to make reference to 3 areas of workers' rights that I think demand our attention. A la situación de las mujeres, de los niños
y a la discriminación indígena. And that is the situation of women, of children, and the discrimination against indigenous peoples. Es bien conocido que los derechos laborales de las mujeres todavía mantienen un rezago histórico con respecto de los hombres. It is well known that the workers' rights of women continue to fall behind those of men. Si bien las mujeres son alrededor del 50% de la población, solamente reciben 31.8% de los salarios. Even though women make up around 50% of the population, they only receive 31.8% of salaries. Esto significa no solamente más bajos salarios, sino menos oportunidades. This means not only lower wages, but also less opportunities. Sin contar con que aún la mayoría de las son encargadas de las labores domésticas, aunque trabajen afuera. And this is without taking into consideration that the majority of them are made responsible for domestic labours, even if they were working outside the home as well. El trabajo de los niños en algunos países latinoamericanos es sorprendente. The level of child labour in some Latin American countries is very shocking. Según el movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco, according to the Union, Indigenous and Peasant Movement of Guatemala, debido a la inequidad en la distribución de la riqueza en el país, due to the unequal distribution of wealth in the country, más de 4 millones de personas, more than 4 million people, 50.6 hombres y 49% de mujeres entre 5 y 17 años trabajan. 50.6% of men and 49.4% of women between the age of 5 and 17 are working. Según la OIT, 17 millones de niños indígenas son explotados en labores agrícolas, de construcción, doméstico y como vendedores ambulantes. According to the ILO, 17 million indigenous children are being exploited working in agriculture, construction, domestic labour, or as informal sellers, vendors. Afortunadamente se pueden ver luces de cambio en América Latina. Fortunately, we are able to see some or some examples of change in Latin America. Para beneficio de los trabajadores en nuestro continente. To the benefit of workers in our continent. Los recientes triunfos populares y progresistas en la República Bolivariana de Venezuela. The recent popular and progressive triumphs in the Bolivarian Republic of Venezuela. El Estado Plurinacional de Bolivia. In the plurinational state of Bolivia. En el Ecuador. In Ecuador. Nicaragua. Salvador. El Salvador. Uruguay y Argentina. Uruguay and Argentina. Se suman al esfuerzo común hacia cambios duraderos en América Latina. Just the latest of the efforts, of the common efforts and lasting change in Latin America. Iniciados por Cuba hace 50 años. Which began 50 years ago with Cuba. Thanks. Thank you, Dr. Jimenez.